Continuamos en Noticias a las 6 a.m. Ahora revisamos la prensa escrita nacional. Prensa Libre, juicio por genocidio, piden penas de 75 años contra Ríos Montt y Rodríguez. Ex jefe de Estado muestra su desacuerdo con petición del Ministerio Público. Esto se reseña en página 3 y la fotografía de portada acompaña el titular, que normalmente el titular no acompaña la fotografía de portada, pero en este caso Prensa Libre empata tanto titular como la fotografía de carátula. Y podemos ver la expresión de Ríos Montt, de José Efraín Ríos Montt, es más que elocuente al escuchar la petición de 75 años de prisión. Y vemos al abogado García Gudiel, que vaya que el abogado García Gudiel, pues pudiésemos decir que ha evidenciado muy buenas facultades histriónicas durante todo este proceso. Lo vemos acá gesticulando, dice el pie de foto. Francisco García Gudiel gesticula momentos antes de escuchar la solicitud del Ministerio Público. Y es que el abogado García Gudiel, pues lo hemos visto, como reitero, con una muy buena capacidad histriónica. Incluso le dijo al tribunal en días pasados, si ustedes pudieron ver las declaraciones acá en los noticieros de Cadena Antigua, que incluso le daba náusea, dijo. Así calificó a la jueza Yasmín Barrios. Me dan ganas de vomitar cuando la miro, dijo el abogado García Gudiel. Una crispación que hemos visto en el ámbito de la justicia, en donde de verdad creo yo que esto se ha salido de los límites, independientemente pasando a segundo plano el caso de que si hubo o no hubo genocidio, o de cómo se ha llevado el proceso. Las cortes ya han enmendado los errores en los que pudo haber incurrido el tribunal que dirige Yasmín Barrios, pero dejando esto de un lado, vaya el espectáculo que ha dado la justicia guatemalteca, y sobre todo cómo se ha llevado todo este proceso en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia. Desde aquel penoso incidente cuando los abogados defensores se salen de la sala, veíamos a la jueza Yasmín Barrios pegando de gritos. Luego esta fotografía del abogado García Gudiel, pues gritando allí en la sala de vistas. Su gesticulación nos dice completamente que estaba subido de tono, salido de tono, en fin, tan solo nos devela y nos da una muestra de cómo está el sistema de justicia guatemalteco. Yo no me puedo imaginar, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no me puedo yo imaginar que, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, en La Haya, donde se han juzgado casos de genocidio y donde se han juzgado a ex jefes de Estado por el tema de genocidio, yo no me imagino estos relajos, estos escándalos propios de cualquier otra cosa, menos de un poder judicial. Y esto tan solo creo yo que envía mensajes más que a la comunidad internacional, y para quienes pues dicen, bueno, son cosas que nos atañen solo a los guatemaltecos, pero también a los guatemaltecos. O sea, ¿cómo es posible que temas tan delicados, no estamos hablando de un simple robo, no estamos hablando de una simple agresión, no, estamos hablando de delitos delicados, estamos hablando de genocidio y estamos hablando de delitos de lesa humanidad o de deberes contra la humanidad, que la justicia se tiene que encargar de dirimir y de resolver en base a todas las pruebas que se han presentado si estos delitos incurrió o no José Efraín Ríos Montt. El tema es que durante todo este proceso, de verdad que, con perdón de los circos, pero es que ha sido un circo, es que ha sido realmente un ir y venir de declaraciones, de cuestiones sumamente penosas. Y como les digo, al final el sistema de justicia tendrá que resolver este caso, histórico por cierto, pero en el ínterin, en ese trayecto hacia esta fase del juicio y hasta cuando llegue la sentencia, que veremos si no pasa algo raro de aquí a un par de días, de verdad, penoso el actuar tanto de los abogados defensores, de la jueza, de los querellantes, todos
todos han puesto su grano de arena para en verdad dejar en trapos de cucaracha el sistema judicial guatemalteco, en donde vemos que las cosas se resuelven a gritos, a patadas, a insultos, no hay un respeto a realmente al sistema judicial guatemalteco. Hablar aquí del poder punitivo del Estado es un chiste, porque te digo, o sea, desde el actuar de la jueza, desde el actuar de los defensores, del Ministerio Público, esto en otras latitudes medianamente normales, esto obligaría a una sanción de los tribunales de abogados, de los tribunales de disciplina de los abogados, de los colegios de abogados y notarios, de la propia Corte Suprema de Justicia, llamar al orden a sus juzgadores, en fin, tan solo un caso histórico. Por lo que atañe, estamos hablando que normalmente los casos de genocidio o deberes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad se han juzgado en la Corte Penal Internacional, en La Haya. Este caso lo hace histórico porque se juzga a un ex jefe de Estado en tribunales nacionales. Eso es parte de lo que lo hace histórico, y también pues por estas actitudes tan de mal gusto y tan ridículas, hay que decirlo, que ponen al sistema de justicia guatemalteco en trapos de cucaracha, y que tan solo nos evidencia, y lo volvemos a repetir, que este concepto de justicia pronta y efectiva en este país es un chiste, porque pues vemos que esto también nos deja la lección del imperativo que es entrarle a la reforma de la ley de amparos. El amparo se utiliza acá en Guatemala de una forma abusiva, de una forma para tratar de que la justicia nunca se aplique, y nos guste o no, sea cual sean los fallos, respetarlos, pero en ese trayecto de llegar a los fallos ocurren una serie de incidentes, de cosas que, como les reitero, este caso tan solo ha develado nuestras miserias, nuestras carencias, nuestras pobrezas, nuestras cochinadas y nuestro débil sistema de justicia. Así es, yo quisiera, fíjate que una imagen similar se retoma también en la portada de Siglo XXI. Yo quisiera pedirles que hagamos un acercamiento a la imagen, porque es algo que me llama muchísimo la atención, la expresión que tiene el general retirado Efraín Ríos Montt. Realmente dice muchísimo esta imagen. Como tú mencionabas, Mario, en el siglo XXI, pues el titular es distinto a la imagen, pero mira la imagen, Mario. Mira la cara del general retirado Efraín Ríos Montt. Está totalmente preocupado, asustado, pues no sabemos, pero dice muchísimo. No es necesario, como vimos a lo largo de la emisión, cuando estuvimos presentando notas de lo que aconteció el día de ayer, vimos que pues él no quiso hablar mucho, pero no es necesario, mira su cara. Entonces vemos una situación, como tú mencionas, pues bueno, él está preocupado porque sabemos de que el Ministerio Público dio la recomendación o solicitó al tribunal que se den 75 años de prisión para él y su ex jefe de inteligencia. Entonces, pues obviamente a él no le iba a causar ninguna gracia, pero algo que a mí me gustaría retomar de toda esta situación es que a nivel internacional, imagínate, no se está respetando, se ve, como tú mencionabas, un espectáculo dentro del tribunal, que se falta el respeto a la jueza. Vimos que se faltó el respeto cuando se levantaron y no se respetó la máxima autoridad que ella tenía, etcétera. Vimos una situación bastante complicada en todo este caso, pero no solo es algo que a nivel internacional, porque como en muchos otros países sí se respetan, o sea, no hay ningún tipo de espectáculo dentro de los juicios, especialmente de alto impacto. Aquí pues sí se ha dado lamentablemente esta situación, pero también ayer pudimos identificar, cuando hicimos la pregunta a través de las redes sociales, que fueron sus comentarios los que ustedes nos presentaron, cómo la gente está indignada de toda esta situación que se ha dado dentro del caso en contra del general retirado Efraín Ríos Montt. Como muchos de los guatemaltecos no entendíamos en qué fase está el juicio, por todas las situaciones que se han dado, por los distintos hechos, que se suspendió, que no se suspendió, que una jueza intercede, etcétera. Vemos todas las situaciones, luego se retoma. Al final, ayer fue muy evidente que los guatemaltecos pues estábamos
pues tratando de seguir este juicio, pero no se sabe exactamente en qué fase está hasta ahora, que vemos de que el Ministerio Público pues ya solicita la sentencia, etcétera. Pues sabemos que ya está llegando a una fase final, pero toda esta situación ha causado mucho malestar para todos los guatemaltecos, porque no ha seguido una línea como se debería haber seguido, especialmente en un caso que es tan delicado como el caso, porque es un caso histórico, que es el caso por genocidio en contra del general retirado Efraín Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez. Claro, y sobre todo porque la entidad llamada o la institución que por mandato constitucional está llamada a aclarar el tema, despejar el camino, pues pareciera que lo enredó más. Si hablamos de la Corte de Constitucionalidad con estas resoluciones de días pasados, donde pues de verdad, o sea, estudiosos del derecho, gente que ha hecho del estudio de las leyes su vida profesional, ellos mismos decían, pero es que esto no está claro, o sea, ¿cómo dirimir el caso José Efraín Ríos Montt si la propia Corte de Constitucionalidad pareciera que en lugar de desmarañar el asunto lo complicó mucho más? Y es que fíjense que, por ejemplo, en página 3, Diario Prensa Libre, ahondando un poco más en este tema, las Cortes se han vuelto a pronunciar. Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la jueza Carol Patricia Flores que emita una nueva resolución ante el fallo que emitió el 18 de abril, cuando determinó anular el proceso por genocidio y retornarlo hasta el 23 de noviembre del 2011. Eso por un lado, la Corte de Constitucionalidad. Pero en tanto, la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de antejuicio que García Gudiel presentó en contra de Barrios. El defensor pedía que se le quitara la inmunidad a Yasmín Barrios, argumentando que abusó de su autoridad al expulsarlo del debate por genocidio cuando esto inició el 19 de marzo pasado. Así que vemos un ir y venir de las Cortes, un tema sumamente entrampado. Pareciera que ahorita entra la fase final, pero estamos viendo que la Corte de Constitucionalidad le ha ordenado a Carol Patricia Flores que emita una nueva resolución. No sabemos si va a revertir lo que ella dijo el 18 de abril, de que esto se anulaba, de que volvía a la fase intermedia, en fin, un tema sumamente enredado, complicado, en donde lo reitero, pareciera que en lugar de quedar esto despejado, y bueno, si se le va a absolver al general por los delitos de genocidio y de lesa humanidad o deberes contra la humanidad, que se le absuelva. Y si se le va a condenar, pues que se le condene. Pero tanto embrollo, tanto enredo, amparos, que la Corte dice esto, que la sala de apelaciones lo otro, es que de verdad, tan solo es evidenciar que el sistema de justicia en Guatemala está en trapos de cucaracha.